¿Quién vive? A su nombre. Amén. ¿Quién está dispuesto a recibir la palabra de Dios en esta noche? La verdad que se me ha sido muy difícil venir hoy para acá, pero aquí estoy. Aquí estoy con un dolor de cuerpo, un dolor de nuca, un dolor de todo, desde que me puse a orar en la madrugada. Pero yo sé que el Señor quiere hacer algo bueno en la noche de hoy. Y yo sé que el Señor quiere abrir su corazón en la noche de hoy. Y yo quiero que estén dispuestos a recibir esa palabra. Amén. Hoy vamos a leer la palabra. Una palabra que venimos tocando ya desde el jueves. Del jueves que hubo oración de madrugada. Quiero que abramos la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Claro, sí, hermano, usted es la que tiene esas manos llenas de la presencia del Señor. ¿Me da un amén cuando lo tienen? Amén. Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, que quiere decir como lamentarse, y tiempo de bailar, tiempo para esparcir piedra y tiempo de juntar piedra, tiempo de abrazar y tiempo de abastecerse, de abstenerse, perdón, de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder. Repitan esa palabra conmigo: tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, perdón. Perdonen, es que me pega la luz en la página y se ve un reflejo blanco. Ok, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempos de guerra y tiempos de ¿qué? De paz. Amén. En este libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo del 1 al 8, vemos donde Salomón nos hace una serie de observaciones en la vida de cada uno de nosotros. Pueden sentarse, pueden ponerse cómodos. Gracias. Salomón nos hace una serie de observaciones en la vida de cada uno de nosotros. Observaciones donde nos enseña de que para todo hay tiempo. Para todo. Ustedes saben de que nosotros nacemos, nosotros crecemos, nosotros nos reproducimos, ¿eh? Y nosotros morimos. O sea, el Señor puso un tiempo para cada cosa. ¿Eh? Si nos ponemos a escudriñar un poco la Biblia, podemos observar desde el inicio de la creación que el Señor puso un tiempo para todo. Ahí vemos que en el primer día Dios creó la luz, que la llamó día, y la tiniebla, que la llamó noche. Vemos en el segundo día que creó la atmósfera y el firmamento, que lo llamó cielo, y el mar. En el tercer día Dios creó la tierra seca y las plantas. En el cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Al quinto día
Dios creó las aves y los animales marinos. Al sexto día, Dios creó los animales terrestres y a nosotros. Y en el séptimo día, el Señor descansó. O sea, si nos percatamos, hay tiempo para todo. O sea, el Señor ya desde el inicio, ya el Señor venía demostrándonos que Él iba a colocar un tiempo específico para cada cosa que nosotros pudiéramos hacer en nuestra vida. Incluso si seguimos escudriñando más la palabra, basándonos en ella, podemos observar que Dios mandó a su Hijo a la tierra con un propósito. Ya Él tenía un tiempo estipulado aquí en la tierra. O sea, podemos observar que Dios creó un tiempo para que un ángel bajara a la tierra y hablara con María y le explicara de que ella iba a ser la madre del Mesías. Amén. Ahí observamos que hay un tiempo perfecto. De igual manera, también vemos que hubo un tiempo donde el niño nació y comenzó entonces a crecer, donde lo vemos trabajando con su padre. Yo me imagino viéndolo trabajándolo con su padre en el área de la carpintería. Y ahí vemos donde él va tomando poco a poco su posición en la tierra con el propósito que Dios ya le había puesto a hacer. Amén. Porque ya en él había un propósito, ya había un tiempo estipulado en su vida para poder realizar ciertas cosas que ya Dios le había dicho que hiciera. Amén. Entonces ahí vemos que él crece, cumple sus 30 años y se bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Amén. De igual manera, vemos en ese proceso donde el Señor le estipula un tiempo para que él vaya entrenando sus 12 discípulos, para que fuera en ese tiempo enseñándole la palabra, cosa de que cuando él cumpliera sus 33 años y fuera a la cruz y muriera por nosotros y llevara todos nuestros pecados y nuestra enfermedad a la cruz, ya ahí había un tiempo perfecto estipulado. Amén. Podemos observar que hay tiempo para todo. Incluso cada uno de los que está aquí, les aseguro que tuvieron un tiempo para darse cuenta que había que buscar a Dios, ¿cierto o falso? Había un tiempo, yo lo tuve. Incluso tengo mi primo que está sentado ahí atrás. Él sabe que yo al inicio yo no quería nada con Dios. Yo lo que quería era fiesta. Yo lo que quería era estar cantando en una banda de rock aquí. Hermano Luigi que está aquí, gracias Luigi por venir. Eso no es lo que a mí me gustaba. A mí no me gustaba venir a la iglesia. A veces iba a la iglesia los domingos porque ya tenía que ir obligado. Pero había un tiempo donde Dios decide, hey, ¿tú sabes qué? Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que tú estés acá. Y ya tengo prácticamente, voy para 12 años de estar del lado. Ya había un tiempo estipulado para eso. Amén. Pero también podemos observar que hay un tiempo donde llegan esos pajaritos a nuestras vidas y comienzan esos corazones a sentir ese cosquilleo y entramos en ese enamoramiento. Levánteme la mano el que está enamorado aquí. Gloria a Dios. Yo sí lo estoy porque amo y adoro a mi esposa. Gracias, Kevin, por mostrar ese amor. Yo sí estoy enamorado de mi esposa. Y yo sé que aquí bastante lo hay. Y ese es un tiempo que el Señor pone en la vida de nosotros para que entreguemos nuestra vida tanto a Él como a nuestra esposa. Amén. Al pasar ese tiempo del noviazgo, la gloria está para Jehová, que entramos en ese tiempo del matrimonio. Un tiempo muy bello, un tiempo donde muchos de repente a lo mejor no lo hacen por temor. Y lo digo de esa manera porque yo fui uno de esos. Yo le oía eso. Pero sabe que el Señor siempre me incomodaba. Y a veces se paraba el pastor aquí a hablar, o incluso diferentes pastores, la pastora,
Y nos hablaba de eso, de que había que hacer las cosas correctamente. Y claro, a mí eso me martillaba en la cabeza. Y yo tuve que pasar un proceso de 6 meses lejos de mi esposa para poder decir, hey, ¿tú sabes qué? Ahora sí nos vamos a casar. Tuve 6 meses separado de mi esposa. Y yo sé que mi esposa me está viendo ahorita y ella sabe que le estoy diciendo la verdad. Tuvimos 6 meses separados. ¿Por qué? Porque decidimos hacer las cosas correctamente. O sea, hubo un tiempo de 6 meses para alinear nuestras vidas y hacer las cosas correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué pasa? Cuando llega esa etapa de matrimonio, ya entonces viene la otra fase, el otro tiempo, que es queremos tener nuestros hijos. Amén. Esa es una etapa muy linda, una etapa donde nacen esos pequeñitos y vemos el amor de Dios en su esplendor. Porque usted sabe, con el simple hecho de tú levantarte en la mañana y ver esa personita ahí en su cunita riéndose, eso ya te llena de más. Y ese es un tiempo que el Señor estipula en la vida de cada uno de nosotros. Porque Él nunca se va a quedar, Él no se va a quedar, perdón, nunca se va a quedar pequeño, Él va a crecer. Pero ¿qué pasa? Llega el momento que crece y llega un tiempo que entonces tenemos que empezar entonces a educarlo. Llega esa época de la escuela, llega esa época donde se le comienza al niño a enseñar de los valores, a enseñarle de Cristo y a enseñarle de todas las cosas que necesita para poder entonces ser una persona exitosa en la vida. Amén. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Amén. ¿Qué sucede? Que con esto que le estoy diciendo, nos damos cuenta que el Señor en cada cosita de nuestra vida encontramos un tiempo donde nos reímos con nuestros familiares, un tiempo donde lloramos con nuestros familiares, un tiempo donde vemos nacer nuestros familiares, pero también encontramos un tiempo donde vemos fallecer nuestros familiares. Tiempos difíciles. Hay tiempos donde todas las vacas están gordas, pero también hay tiempos donde todas las vacas están flacas. Entonces vemos el tiempo perfecto que Dios pone en la vida de cada uno de nosotros. Amén. El Señor es perfecto y en nosotros Él siempre va a buscar la manera de encontrar ese momento esencial o preciso para que nosotros hagamos las cosas correctamente. Yo les digo esto porque en realidad hay momentos en la vida donde nos salimos del tiempo de Dios prácticamente. Porque muchas veces hay personas que llegan a tu vida y te hablan de Dios. Te dicen, oye, córrete para acá, ven al redil de papá, te aseguro que vas a tener éxito. Y uno dice, no, y no, y no, y no. Pero ¿qué pasa? Esa persona tiene un llamado y se aleja. Y ahí es donde decimos, pero ¿por qué a mí me pasan las cosas? Ahí es donde ocurren accidentes, ocurren tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no aceptaste tener esa cobertura del Señor. Hay veces que de repente decimos, pero yo soy una persona buena. Yo no le hago daño a nadie. Yo tengo un matrimonio que de repente, bueno, yo le doy todo a mi esposa. Pero ¿por qué entonces me va mal con mi esposa? Muchas veces no entramos a ese tiempo perfecto de Dios. Le voy a contar un testimonio y no se lo voy a contar como para burlarme de la persona, sino yo lo tomé como una enseñanza para mí. Es un testimonio que pasó hace muchísimos años atrás. No he visto más nunca a esas personas y oro por ellos para que el Señor, donde estén, el Señor los bendiga y los llene de su presencia.
Yo recuerdo en ese tiempo que yo trabajaba en el Smithsonian. Yo en el Smithsonian tuve la oportunidad de ser condecorado como el mejor guía del año. Y de ahí me dieron una beca donde, por casi 2 años, donde aprendí a ser buzo científico. Wow, un anhelo que yo tenía con eso, porque saben que no hay cosa más linda que estar debajo del mar y ver todo lo que hay. Sorprendente. Me tocó ver ballenas, me tocó ver tiburones así cerquita, cocodrilos, de todo. Era una cosa bellísima. Pero ¿saben qué? Yo necesitaba capitalizarme más porque mi hija había nacido. Entonces en ese tiempo yo estaba también en la universidad. Entonces me tocó hacer una serie, entre comillas, de ajustes en mi vida, como para buscar la manera de que mi familia estuviera bien. Que resulta que entonces, aparte de trabajar en la Smithsonian, comienzo a aprender a manejar lo que es equipo pesado. O sea, un equipo que en realidad nunca me gustó, porque yo siempre he sido ecológico. Y maneja equipo pesado, equipo amarillo, tractor, pala, retro, lo que han visto por ahí, lo que uno hace es destruir la fauna y flora de Panamá. Al menos de que construyas una barriada de estos cocotes, que tú sabes que tienes que cuidar los árboles, tienes que cuidar cosas, porque mientras más árboles haya, y mientras más río y quebrada haya, es más caro. ¿Qué pasa? Que cuando yo estaba en ese proceso de aprendizaje con los equipos, en la empresa que tenía mi tío llegó un señor, un ingeniero, ingeniero de máquina, que trabajaba en uno de estos cruceros muy famosos, que viaja por todo el mundo. Conozco al señor y establezco una buena amistad con él, una amistad muy chévere. Y él siempre me decía, oye, pero ¿qué tú haces aquí engrasado, sucio? Si tú me comentas que tú tienes una licencia de uso científico, trabajas en el Smithsonian, dejaste también de trabajar como director de educación ambiental en el SOMI. Y yo simplemente le dije, hermano, nació mi hija y tengo que darle lo mejor de lo mejor a mi hija. Y por eso estoy aquí. Y yo comencé a trabajar y él me dice, no, sí, tienes razón. Pero sabes que si tú te vas a trabajar conmigo en el crucero, tú vas a hacer más plata. Ahora, eso sí te digo, vas a estar 6 meses metido allá, a veces un año. Tú decides. Yo digo, bueno, déjame pensar. Y cada vez que venía, llegaba al proyecto o a la oficina de donde estaba la empresa de mi tío. Oye, ¿te decidiste que esto no? Yo no, hermano, dejémoslo así. Que resulta que él era un hombre muy trabajador, muy inteligente, un hombre muy complaciente a su esposa. Era un hombre que le tenía casa, carros, tarjeta de crédito, le tenía todo lo que la esposa quería. Pero más sin embargo, nunca estaba con la esposa. ¿Por qué pasaba viajando? Que resulta que él cada vez que bajaba del barco decía, mi amor, para que vengas a buscar. Y un buen día, él decide, le voy a dar una sorpresa a mi esposa. Se fue, compró sus mejores peluches, sus mejores cosas, porque le iba a dar la sorpresa a su esposa. Cuando él llega a la casa, él ve que la casa está toda cerrada. Él entró, bueno, sé que mi esposa está durmiendo. Cuando él va entrando, wow, no hay nadie, no está. Va con cuidado, dice que mi esposa está durmiendo. Cuando él abre la puerta del cuarto, su esposa estaba en la cama con otro hombre. Yo la verdad que yo no quisiera estar en ese pellejo. Pero muchas veces estas cosas pasan.
Porque uno piensa de que si uno da siempre el sustento en su casa, que a su esposa le da de todo, piensa que eso es todo. No. La mujer también necesita que el hombre esté ahí. Y les aseguro que eso que le pasó a él lo hizo recapacitar y darse cuenta de que el dinero no lo es todo. De que en realidad tú tienes que buscar la manera de dedicarle tiempo a tu esposa. Hermanos, cuando yo escuché este testimonio de esta persona, yo de ahí tomé una decisión. ¿Y cuál fue mi decisión? Que los domingos era de Dios y de mi esposa. A mí me puede llamar cualquiera el domingo. Y lo que yo le voy a decir, primero tengo que ir a la iglesia y después entonces tengo que estar con mi esposa. Si puedo ir con mi esposa a ese lugar, voy. Si no, ¿qué pasa, hermano? Nosotros creemos muchas veces, uno, que a veces no la sabemos todas. Dos, que pensamos que el dinero lo es todo. Y tres, que tú piensas de repente de que porque le dedico 1, 2, 3 horas a mi esposa, ya con eso basta. No. Ahí Dios lo dice en su palabra, todo tiene su tiempo. Y la verdad que yo no le vengo a bochinchear este testimonio, por decirlo así. Si no les digo esta palabra es para que, señores, tomemos este testimonio como ejemplo. Yo hablaba con un profeta de Dios y el profeta me dice, Ricardo, el enemigo está viviendo sus últimos tiempos y ha decidido destruir la familia. Hoy en día, en la mayoría de las familias que he conversado, la mayoría pude encontrar que siempre hay una infidelidad. Que resulta que no hay una comunicación buena. Cada vez que entonces tienen un enojo, ¿qué es lo que hacen? Como lo contrario que dice la palabra, porque la palabra dice que no pongan el sol encima del enojo. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que hace? Cuando están enojados es cuando más quieren gritar, cuando más quieren pelear, cuando más quieren insultar, cuando más quieren hacer infinidad de cosas. Yo les voy a decir algo, hermano. Yo, por ejemplo, vengo de una familia donde mi papá cada vez que nos regañaba de 10 palabras, 9:30 eran insultos y palabras sucias y toda cosa. La mitad de 10 eran ahí como que para que tuviera un consuelo. Y en base a eso, yo una vez le toqué el hombro a mi papá y yo le dije, algún día yo voy a hacer que le tragues tus palabras, porque yo no voy a hacer como tú. Y hoy en día la gloria sea para Dios que mi papá ha cambiado. Pero ¿saben por qué mi papá ha cambiado? Porque vio mi testimonio de cómo yo me comporto con mi esposa. ¿Ven? Hermanos, yo no le puedo pegar mentira. Hay momentos que tengo dificultades con mi esposa, porque las hay. No hay familia perfecta. Hay discusiones. Pero ustedes saben qué era lo que yo he aprendido. De que la mejor manera para arreglar esa situación es sentarme en la cama con mi esposa y dialogar. Nadie se entera de que yo tuve una discusión con mi esposa. Y después de esa discusión, la gloria sea para Jehová. Porque usted sabe que el peor error que puede hacer el ser humano o el cristiano, para hablar que estamos aquí entre hermanos, el error garrafal es acostarse a dormir enojado con su esposa. Eso es lo peor que pueden hacer. Porque ¿saben qué? El enemigo comienza a maquinearte la mente.
El enemigo comienza a jugar con la mente y la mente y la mente y la mente, que hasta sueñas que estás haciendo infinidad de cosas malas hacia tu esposo. ¿Sí? Uno no puede acostarse así. Y se lo digo yo por experiencia propia. Que incluso me paraba de madrugada a orar. Y cuando iba a ver, yo arrodillado, Señor, y de repente se me metió un pensamiento de una pelea que tenía con mi esposa. O sea, no podía concentrarme en las cosas de Dios porque tenía una discusión con mi esposa. No se puede acostar en la cama enojado con su esposa. Y ese es un consejo que yo les doy porque lo he vivido en carne propia y me he dado cuenta de cada vez que lo hacía, pasaban cosas malas. ¿Qué pasa, hermano? Hay que cuidar nuestro corazón. Y escuchen, si nosotros nos ponemos a analizar la Biblia, cada vez que sale la palabra corazón en la Biblia, yo creo que aquí hay una persona que sabe de hebreo, ¿verdad? Cuando sale la palabra en la Biblia que guarda tu corazón porque él mana la vida, en realidad la palabra corazón, ¿qué es? Mente. Ahí está. Búsquenlo. Ustedes lo pueden analizar, busquen el idioma original. Y van a ver que en realidad no es el corazón, es la mente. ¿Por qué? Porque el enemigo entra por tu mente. Si ustedes se ponen a ver y analizar el versículo cuando Adán y Eva estaba en el Edén. El enemigo entró fue por la mente. No entró por el corazón, entró por la mente. Y el enemigo, ¿qué es lo que él hace? Comienza a dañar tu mente y tu mente y tu mente. Cuando uno va a hacer o va a tener una infidelidad, la infidelidad no nace momentáneamente. Eso primero llega a tu mente. Cuando llega a tu mente, que tú la procesas, allá donde tú llegas y haces la trata. Pero primero llega aquí. Tenemos que cuidar nuestro pensamiento. Tenemos que cuidar nuestra mente. Porque el enemigo ahorita está meditando para poder dañar la mente. El enemigo lo que quiere es enredarnos la vida para poder destruir la familia. El enemigo está viviendo ya los últimos tiempos. Y él lo que quiere es destruir la familia. Cuidemos nuestra familia. Busquemos la manera de dedicarle tiempo a nuestra esposa. De igual manera, mujeres, dedíquenle tiempo a su esposo. Busquen la manera de atenderlo. Busquen la manera de dedicarle tiempo. Busquen la manera de sentarse y dialogar un rato. Independientemente que nosotros los hombres a veces no dialogamos mucho. Porque lo acepto. Pero me ha tocado aprender. Porque ¿qué pasa? Por desgracia, el enemigo siempre nos pone esos malos pensamientos que nos gusta hablar más con la filistea que con la esposa que tenemos en la casa. ¿Amén o no amén? Qué silencio. Pero es así, es así. Se lo puedo decir yo por testimonio propio. Cuando yo empecé a trabajar fuertemente en la finca, ¿quieren que le diga qué es lo que pasaba? Cuando mi esposa no estaba, estaba la filistea por ahí rondando por la cerca. Por ahí rondando. Y me tocaba pararme como hijo de Dios y hacer así. ¿Y qué resulta? Que no es que yo sea el superhombre o sea el super espiritual. No, porque a veces mis ojos también como que se desviaban, pero a veces, como decía nuestro pastor aquí, mire, pero no toque. Porque ¿qué pasa? Es difícil, pero no imposible. ¿Ven? Varones, nuestras esposas tienen necesidades. Busquemos la manera de siempre estar ahí pendiente de esas necesidades. Busquemos la manera de siempre complacerle en algo. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos entra ese machismo a nuestra vida y no complacemos. Pero más sin embargo llega la filistea de la calle o de la oficina, donde sea, y de repente ahí sí como que,
¿O será que le compro un café? Pero no te acuerdas que tienes una reina en la casa, que es la que tienes que atender. ¿Ven? Cuidemos nuestras esposas. Mujeres, cuiden sus esposos. El enemigo no está jugando. El enemigo quiere destruir la familia. La familia fue algo que hizo Dios. Y está en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Por ende, el enemigo quiere dañar. Él quiere hacer que eso desaparezca. Porque él sabe que cada vez que nace un niño o una niña, el enemigo está propenso de que esa que nació o ese que nació le pise la cabeza. ¿Eh? Busquemos siempre la manera de estar pendiente de nuestras esposas y nuestros esposos. Busquemos siempre la manera de complacer o complacerles. Porque si no, el enemigo es el que se va a encargar de hacer. Amén. ¿Por qué les digo todas estas cosas? Porque lo viví en carne propia. Yo viví una situación así. Y lo que yo le estoy diciendo era lo que yo no hacía. Al final me costó mi matrimonio. Cuando yo intenté recuperar, que entré a la iglesia, ya era tarde. Ya era tarde. Porque esa persona, cuando yo decidí buscar a esa persona, ya esa persona estaba en los brazos de otro. Ya esa persona había encontrado a otro. Ya esa persona había buscado quien atendiera a mi hija. Y eso no me gustó. No me gustó. Y por eso hoy estoy parado aquí diciéndoselo a ustedes. Porque sé que eso mucho pasa. Muchas veces que creemos, no, eso es lo que dice el cielo, puede ser que es mentira. Eso no me va a pasar a mí si yo sé que ella está enamorada de mí. Yo sé que ella me ama, ella va a mí. Pero no. Siempre va a haber uno mejor que nosotros o una mejor que ustedes. Siempre. Por eso que siempre tenemos que buscar la manera de mantener esa llama viva. Esa llama que el Señor nos dio cuando nos casamos. Manténgala. Hace prácticamente como 2 años aproximadamente, bueno, que el pastor me corrija si me equivoco, la fecha, o mi esposa cuando viene. Pero hace 2 años yo estaba en mi cuarto de guerra, orándole al Señor. Y el Señor, y le voy a decir esto delante de Dios, que no se lo voy a decir por creerme más que los demás, ni el super espiritual, ni nada, sino se lo voy a decir porque algo que el Señor me pidió que en su momento lo dijera. Y eso lo hizo el martes. Cuando yo estaba arrodillado en mi cuarto de guerra, comencé a orar y de repente fui cayendo como en ese sueño y me dormí. Pero después que me duermo, cuando me despierto, miro hacia abajo y me veo arrodillado. Era yo el que estaba ahí arrodillado. Pero cuando miro hacia el frente, veo una visión, una película que pasaba. Lo que yo veía al frente mío era como un área verde, un área así, como especie de la mitra. Veía todo así. Pero veía personas haciendo cosas que no tenían que hacer. Veía demonios empujando a esas personas a hacer cosas que no tenían que hacer. Y vi una infinidad de cosas que, hermano, me levanté llorando. Pero en el momento yo no le quise decir nada a mi esposa y me aguanté hasta que amaneciera. Y cuando me despierto, que mi esposa se despierta,
yo le hago el comentario a mi esposa. Y mi esposa me dice, mi amor, yo tuve un sueño parecido al tuyo. Y eso fue algo que como que me impactó, porque fue una de las primeras veces que el Señor usaba de esa manera. Y mi esposa me dice, habla con el pastor. Y le voy a ser bien honesto, yo no quería decirle al pastor. No quería. No quería. Me daba temor, me daba pena, me daba de todo. Pero al final mi esposa me dice, ese es un mandato de Dios, así que algo. Cuando yo llamé al pastor y le comenté, porque ni siquiera le dije con lujo y detalle, sino se lo dije hasta por encima. El pastor me dice, gracias hijo, porque esa era la confirmación que estaba esperando que Dios me diera. Hermanos, nosotros ahora vamos a mudarnos a un templo nuevo. Un templo donde hace una bendición de Dios en su máximo esplendor. Donde hemos visto la gloria de Dios en su máximo esplendor. Donde te han visto que el Señor se ha glorificado de una manera que el templo se ha construido extremadamente rápido. ¿Amén o no amén? Pero más sin embargo, ¿saben qué? Cuando el pastor llegaba y predicaba aquí, ¿qué decía el pastor siempre? Visiten el templo, písenlo y oren por el templo. ¿Cierto? Amén. A mí me tocó quedarme para el retiro, me tocó quedarme un día con el hermano José y mi hermano Luisito, y nos tocó quedarnos cuidando los instrumentos. Yo como el más viejito, claro, lógico que tenía que cuidar también a los muchachos. Establecimos un plan para cuidar el área. Le dije a Luisito, hermano, usted siéntese aquí en la puerta, porque de aquí usted sentado, usted ve la puerta allá, ve la puerta de acá, y yo que estoy acá sentado en el área donde está el kiosquito, yo puedo ver donde tú estás y puedo cuidar todo lo que está acá. Cualquier cosa usted levanta la mano, grita, haz lo que sea, una seña, patalea, no sé, pero haz que yo te escuche. ¿Cierto o falso? ¿Ven? Que resulta que comenzó a pasar el tiempo, comenzó la noche a caer fuerte y comenzó el frío en su esplendor. ¿Cierto, Luisito? Y adivinen, llegó las 3 de la mañana, hermano. Llegó la hora buena. Se comenzó a sentir una pesadez en su punto. ¿Me desmiente, Luisito? ¿Qué fue lo que hicimos? Nos fuimos dentro de la iglesia. Vamos a orar. Luisito, José y mi persona. Nos pusimos a orar. Unos hijos de Dios. Comenzamos a reprender y sacar todo ese poco de cosas raras que estaban por ahí. Cuando terminamos, Luisito se quedó ahí en la puerta y yo me quedé con José acá cuidando. Cuando estoy, ojalá estuviera José por aquí, que no lo veo. No está, no vino. Cuando estoy por acá sentado, cuando voy a ver, escucho unos niños jugando. Luisito, tú no lo escuchaste ni tampoco te dije porque después no ibas a quedar solo allá en la iglesia. Pero escucho a los niños jugando. Ojalá tuviera José aquí para que me desmintiera. Y yo en mi mente orando. También se escuchaban las cantinas en su máximo esplendor. Porque usted sabe que la iglesia está rodeada de pura cantina. Pero también está rodeado de cosas malas. Y usted sabe que Dios es perfecto y sabe lo que hace. Dios sabe por qué puso esa iglesia. Amén. Yo seguí orando en mi mente y de repente en un momento dado vi a José que se quedó así. Y yo orando y buscaba, Dios santo, ¿qué le pasó a José? Cuando lo toco, José, ¿qué pasó? No, que había una mujer como ahí a tal Palo de Marañón en la calle. Yo, ¿seguro? Sí, sí. Bueno. Cuando regresamos de nuevo y me siento, cuando yo miro para el área está el medidor, había un hombre parado así. Así estaba así. Nada más veía que todo era así negro.
Dios, Señor, tú sabes que aquí está tu presencia. Quita toda cosa mala que quiera perturbarnos nuestro día y nuestra noche. Aquí está tu presencia, Señor. Y ellos no son más fuertes que tú, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ven? Se fue todo. Pero ¿qué le quiero dar a entender con esto? Hermanos, como familia, tenemos que reunirnos y orar por nuestro templo. Buscar la manera de que eso que quiere opacar nuestro templo y quiere dañar la familia, no pueda. No pueda. Porque ellos no son más fuertes que nosotros. No lo son. El diablo es simplemente un imitador de Dios. Porque todo lo quiere imitar. Todo. Todo. Y se los digo yo como testimonio. Yo conocí el lado oscuro. Yo conocí cómo hacer cosas. Y el Señor me sacó de ese mundo. Si no lo sabían, se los acabo de confesar. Y no sé si será por eso de que Dios me ha dado ese don de tener esas visiones. Pero más sin embargo, le agradezco que me haya escogido y me haya sacado de ese lugar y me haya puesto en este altar a hablarle de su palabra. Hermano, el enemigo no está jugando. Él no quiere que eso se haga. Pero más sin embargo, nosotros sí queremos que se haga. Y en esta hora, yo les pido que se pongan de pies y cada uno que está al lado de su esposa, que está al lado de sus hijos, abrácenlo. Abrácenlo.